En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Desde su experiencia personal, que le ha tocado realizar distintas funciones laborales, en trabajos formales, trabajos informales, militancia sindical, militancia social, ¿qué evaluación hace después de 40 años de democracia respecto de logros, deudas y cuestiones a resolver a futuro? Bueno, a mí me tocó vivir la primavera democrática. Es decir, yo en la primavera democrática, que fue el fin de la dictadura, después de la guerra de Malvinas, había una juventud de la que formaba parte, hace muchos años, 40, en la que teníamos una expectativa, una esperanza. Era casi se notaba en el aire la idea de la libertad. La represión de la dictadura no solo fue muertos, desaparecidos, sino que también había una represión política, ideológica, cultural. Estaba todo oprimido. Nosotros vivimos de jóvenes la dificultad de tener acceso a la cultura más amplia, a la cultura universal, porque este estaba prohibido, porque el otro no se podía escuchar, porque el autor de un libro no se podía leer. Entonces era como que decíamos, bueno, ahora viene la libertad y ahora vienen las posibilidades de desarrollo individual, personal y colectivo. Yo siempre viví en el mismo barrio, en la época del 83, cuando la dictadura se va y se produce el proceso electoral, vivía en el mismo barrio que vivo hoy. Y vivíamos con una serie de amigos, de jóvenes, con muchísima expectativa. Lo primero que hicimos fue constituir una comisión en el propio barrio de derechos humanos, porque nos impactó mucho la situación. Recorría la Argentina la idea de que tenía que haber un castigo a los culpables, que tenía que ver con las atrocidades de la dictadura, pero que también le pusieron un freno a los golpes militares, que terminara con ese ciclo de golpes, de democracias por la mitad. Entonces todos estamos muy entusiasmados con esa idea. Y en una parte esa idea se plasmó, tuvo resultados. A ver, libertad. Lógico. No, es incomparable. Totalmente. Y el ciclo de golpes de Estado, es más, parece despejado por el futuro previsible. Sí, yo tengo algunas dudas al respecto. No hay que, digamos, yo no diría tan livianamente que se han terminado los ciclos de los golpes de Estado. Futuro previsible. Está bien. Porque todo puede volver. Eso está bien, todo puede volver. Creo que no hay que descansar en el sentido de relajarse en relación a poderes fácticos como hubo en la Argentina con las Fuerzas Armadas, que si bien pueden estar agazapadas, que pueden estar, digamos, no en la luz pública, pueden estar agazapadas, porque es muy difícil para un ejército como el ejército argentino, que participó de la vida política, digo el ejército por no decir las Fuerzas Armadas en general, y además el ejército es más antiguo, es muy difícil no participar políticamente. En América Latina no ocurre eso, sigue presente las Fuerzas Armadas. Aquí, por esa primavera democrática, por ese impulso que le dio el pueblo, la juventud, todos los jóvenes queríamos una libertad completa y por lo tanto que no volvieran los golpes de Estado, llevamos adelante lo que fue la política del juicio a los militares responsables del genocidio. Y eso nos daba a la vez la garantía de que no volviera a ocurrir. Después tuvimos serias intentonas de golpes. Ahora, usted lanzamientos, claro. Pero digamos, esa parte de los 40 años podemos dar un aprobado o declarar nuestra satisfacción. Después en indicadores sociales, que es su rol como dirigente, hay un deterioro muy evidente que si tuviéramos que ponerle un único indicador sería el de pobreza, el de indigencia, muy graves. Pero déjeme decirle sí, que me obliga a decirle que no está resuelto el problema democrático. Está claro y vamos a volver sobre eso. Y vamos a volver sobre eso.
Pero completando esta primera parte de la entrevista, hablando de un balance muy general, en lo socioeconómico, insisto, según su óptica, ¿qué falló? El problema me parece es que otorgarle a la democracia características, a la democracia como régimen político, características que no tiene en sí misma. La democracia tiene contenido de clase. Vivimos en un régimen social determinado por determinadas leyes sociales y económicas que son inamovibles durante la dictadura y también en la democracia. Por ejemplo, yo le iba a decir que no podemos estar tan tranquilos acerca de que se resolvió el problema democrático, es decir, que se restauraron las libertades democráticas, porque hay un montón de legislación que queda inclusive de la dictadura militar que sigue vigente actualmente, que no ha sido modificada. Gran parte de las leyes que rigen la vida política, social argentina, están regidas por las reformas que hizo la dictadura militar y las sucesivas dictaduras militares. Hay medidas muy concretas, inclusive modificaciones del Código Penal, que implican una amenaza sobre las libertades democráticas. Y que inclusive en algunos casos, algunos de los gobiernos de la democracia modificaron. Por ejemplo, hay una ley antiterrorista en la Argentina, que es muy peligrosa, porque plantea que frente al Estado y frente al reclamo al Estado, alguien puede ser declarado terrorista. Ahora tenemos, mire qué vigencia tiene esto, ahora tenemos una denuncia penal sobre 3 dirigentes del Frente de Izquierda, 4 dirigentes del Frente de Izquierda, una denuncia penal por avalar el terrorismo, solo por defender la causa palestina. Ahora, se acaba de producir, se está sorteando en este mismo momento la causa. Aclaramos que mientras estamos grabando estos especiales, estamos en un momento muy álgido del conflicto entre Israel y el grupo Hamás, y que seguramente esta coyuntura es lo que motiva lo que refería. Ahora, tengo entendido, por haber buscado antecedentes suyos, que su papá era peronista. Sí, claro. ¿En qué momento usted hace el clic para abrazar las ideas de una izquierda combativa, trotskista en el Partido Obrero? ¿Y por qué? Casi que el peronismo me echó en los brazos del trotskismo, vamos a decirlo así. ¿Cómo es eso? Y bueno, porque en el 83 el peronismo era Luder, Vittel y Herminio Iglesias. Era la derecha más recalcitrante del peronismo. Para un joven, que era yo en ese momento en el 83, era muy refractario el peronismo para la juventud. Por eso inclusive, una primera etapa de mi vida no fui directamente al trotskismo, pasé por la Juventud Radical. Fuimos a militar con un grupo de compañeros, a hacer como se llamaba antes, entrismo, en el radicalismo. Porque había una juventud extraordinaria. Fuimos a una reunión en la que vino Alfonsín Adrogué, yo vivo en Bursaco, esto es muy cerca, y dijimos, acá hay una juventud potencialmente revolucionaria. ¿Alfonsín te entusiasmó en ese momento? No me entusiasmó nunca. Militamos en la Juventud Radical. Yo fui delegado de la juventud en un congreso que hizo en Setúbal, con Freddy Storani, con una cantidad infiltrado, porque yo no era todavía trotskista, pero habíamos formado un grupo en nuestro barrio que se decía marxista. Se decía porque no sabíamos nada de nada, pero nosotros teníamos una línea que abrevaba en el marxismo, estábamos estudiando el marxismo. Y ahí es donde conozco al Partido Obrero un poco y me doy cuenta también de las limitaciones que tiene el régimen democrático en la Argentina, porque le pone un límite a las posibilidades del desarrollo económico, por un lado, y al desarrollo social, por otro. A ver, pero vos... Algo que se confirma 40 años después. La primera respuesta aludía a, ciertas ganancias o logros con la democracia en términos de libertades, de garantías de la vida. Hay excepciones, hay situaciones, pero mayormente, digamos, esto por el momento rige. ¿Qué es la democracia? Porque también expresaste críticas. ¿Qué es la democracia para un hombre de izquierda combativa como vos? La democracia es la libertad de poder elegir la esta democracia, Esta democracia, claro. Te preciso. Ahí cuando vos decías recién las libertades que las que tenemos hoy, antes de que se instaurara el régimen democrático parlamentario en la Argentina, existían esas libertades. Entre el 82 y el 83 se habían caído todos los velos de la dictadura. Ya éramos efectivamente libres. No estaban todavía las instituciones democráticas, todavía seguía la dictadura. Las instituciones democráticas. Y claro, y el Parlamento y la constitución de un régimen determinado que es parlamentarista, al modelo de otros países en el mundo. Pero en el fondo lo que hay es un régimen social que no cambió y que mantiene una continuidad. Yo cuando era joven y creía que lo que único que importaba era la libertad, tal vez no me fijaba tanto en esto.
Pero lo que aprendí en el Partido Obrero fue precisamente a mirar el carácter de clase que tiene las políticas económicas y sociales. Entonces, ¿cambió el carácter de clase en la Argentina desde la dictadura a la democracia? No. Sigue habiendo un régimen social en que los grandes monopolios, los grandes capitalistas, dirigen los destinos de todos nosotros, que no hace falta que voten. Lo resuelven como se dice, en las grandes el mercado corporaciones. vota todos los días, te dicen. Días. Eduardo, ahora, ustedes son una izquierda combativa particular dentro del ancho mundo de la izquierda combativa. Ustedes no resignan un ideal de democracia, que no es este tipo de democracia. ¿En qué democracia piensan ustedes como ideal? Nosotros creemos que la expresión... Y no, te aclaro, no te quiero correr con ¿en qué lugar del mundo existe? Contame tu idea, lugar del mundo. Por eso, contame, ya lo sé. Contame tu idea o la idea de tus compañeros. Nosotros creemos que la mayor expresión de la democracia es el socialismo. Es la posibilidad de que los medios de producción masivos, no estoy hablando del kiosquito de la esquina, estén en manos del conjunto de la sociedad. Que la economía se pueda planificar y no que estemos a merced de la anarquía capitalista de la economía, en donde, bueno, tenemos extremos donde la producción casi no le sirve al capital porque no lo puede reproducir en el mercado y por lo tanto es capaz de tirarla, como ha ocurrido, tirar la producción porque no me conviene la forma de comercialización que va a tener y por lo tanto es mejor tirarla que reproducirla en el mercado. Esta aberración frente a una población que pasa hambre tiene que ver con un régimen social, con determinadas leyes que son inamovibles. La ley del capitalismo es la ley de la ganancia. ¿Pero en qué tipo de democracia pensás cuando vos pensás el objetivo de tu militancia, digamos? El objetivo de militancia es una sociedad sin clases, en la que las clases sociales, en la que los seres humanos puedan vivir sin la división de clases sociales y desenvolverse naturalmente cada uno en sus posibilidades. Y que la economía de esa democracia, porque importa también cuál es la materialidad de los hechos, no solamente la espiritualidad o lo que a mí me parece ideal, que el hombre no sea el lobo del hombre, que no tengamos explotadores explotados, digamos, cuestiones hasta se podría decir morales, sino económicamente. Porque la libertad, la democracia, la mejor vida que podamos tener, tiene mucho que ver con la economía. Entonces, desde tu perspectiva socialista, Sí. cuando yo te preguntaba hace unos minutos qué falló, tu respuesta sería, ¿falla un sistema? Sí. ¿O falla un sistema y además ha fallado en el caso argentino en estos 40 años la gestión del sistema? Y fallan un poco las dos cosas, pero además yo no le echaría mucho la culpa a la gestión, porque vemos en otros lugares del mundo donde hubo otra gestión. Aquí se hace mucho hincapié, sobre todo los partidos más tradicionales que han tenido que ir cambiando, transformándose, armando coaliciones para poder sostenerse porque han venido fracasando sistemáticamente. Es decir, hoy no tenemos el peronismo y el radicalismo como en el 83. Hoy tenemos dos coaliciones más difusas. Y ya te diría tres. Que tres, claro. Y ya cambian inclusive sus nombres, no manteniendo una identidad por alguna razón. ¿Por qué no mantenés tu identidad? Bueno, porque esto es lo que ha fracasado. Fracasó en el 83 el radicalismo, fracasó después el peronismo. Pero hay, Eduardo, me parece, sí, lo someto a la charla, algo también de mala gestión, en términos de que si uno mira el contexto regional, para no mirar a, qué sé yo, países más ricos, no se ven muchos ejemplos de un deterioro social tan marcado como el de la Argentina. Bueno, habría que ver qué países miramos. Y qué sé yo, Uruguay, Chile. Uruguay es un caso particular. Colombia con una guerra civil de 40 años o 50 años. Pero hemos tenido en Chile, en Colombia, en Ecuador, estallidos sociales brutales. Sí, me refería a los indicadores, sí, eso es cierto. Lo que hemos tenido estallidos brutales y hemos tenido en Chile una rebelión brutal. ¿Puede ser que una diferencia entre los casos de la Argentina y de países que tuvieron estallidos brutales, que son muchos en América Latina? Vos decís, lógico. Chile, yo te agrego Bolivia, te agrego Ecuador, sí, te agrego Perú, te agrego, bueno, Venezuela es un caso aparte, digamos. ¿Puede ser que el rol tan denostado de movimientos sociales como el que vos liderás, el Polo Obrero, sea finalmente un vehículo, una válvula de escape para ciertas tensiones sociales, que eso explica que Argentina, ahora cuando estamos pensando en nuestros 40 años de democracia, más allá de lo que fue el 2001, y ahora vamos a pasar a la situación actual, no haya experimentado ese tipo de zozobras? Bueno, venimos del 2001, venimos de un estallido en el 2001. Pero en los últimos años la región estuvo movidísima, Perú... Sí, es así. Hay una contención no solo de las organizaciones sociales, sino de, sobre todo, el movimiento obrero.
la dirección del movimiento obrero en manos del peronismo ha jugado un papel fundamental en la estabilidad de todos los gobiernos. Y en una estabilidad y además una atención social que en otros países no existe. Los programas sociales en la Argentina tan denostados no existen en otros países. Hay una contención social que no solamente son punteros en un barrio que no le dejan a la gente expresarse, sino que además hay una contención concreta. Es una lección que la crisis del 2001 le enseñó a la dirigencia política, ¿no? Bueno, el más agudo interventor de esa etapa, que fue Duhalde, más agudo en el sentido de que creo que fue el que más vio el proceso, fue el que inventó los planes sociales. Hablemos de la situación social actual, que es el sustrato para lo que viene. De tu experiencia, de tu contacto, hablábamos un poquitito antes de comenzar la charla, quiero que lo cuentes acá. Vos ves una cosa que te inquieta, sí. Describila. Y me ha tocado en mi vida transitar muchos barrios, y sobre todo el conurbano, pero ahora también el interior, y la situación está muy complicada. Hay un deterioro social que va más allá de la economía, que hay una descomposición social que se va agravando con la intervención del narcotráfico. Amplíalo, por favor. Bueno, tenemos en los barrios una tensión social, una degradación del núcleo familiar, de la idea tradicional, y alguien me va a criticar porque dice, bueno, pero la familia tiene otra forma. Conservador. Totalmente. Bueno. No, pero hablando en serio, se entiende el punto. Hay cosas que yo rescato. Digamos, la idea de una familia, no importa si son hombres y mujeres, no importa lo que sea, pero de un núcleo. Un núcleo humano. Un núcleo humano que le permita a los que son la cabeza de ese grupo humano asistir, atender, poder controlar de alguna manera la evolución de sus hijos y poder acompañarla de la mejor manera posible, que existía en los años 60 y 70 y que hoy no existe. Y vos ves una disolución muy de la mano y vinculada con el fenómeno narco en los barrios. El narco se mete en ese marco, en ese cuadro que describimos, se mete ahí, donde la mamá está afuera 12 horas por día, el papá está afuera si existe, está afuera también otras 12 horas por día, no hay abuelo, no hay abuela, no hay a quién dejarle los chicos. El hermano mayor, la hermana mayor. Claro, la hermana mayor a lo mejor ya está metido en el consumo. El nivel de consumo en los barrios de consumo de Paco y de productos peores todavía que el Paco es altísimo. Pues se habla mucho de Rosario. Vos me parece que estás describiendo más bien la situación en el Gran Buenos Aires. Totalmente. ¿Te parece que ahí hay una situación por desvelarse? Claro. Está muy cerca, Rosario, acá en la capital. Está muy, muy cerca. ¿Ves un peligro de estallido, Eduardo? Y a mí me preguntan, con una mirada reflexiva y sin tratar de... Siempre me preguntan eso. Y yo digo, ¿cómo no voy a ver un estallido, la posibilidad de un estallido, con estos indicadores y con un país que está situado en América Latina, donde acabamos de revisar que hay estallidos todo el tiempo? Que hay un cuadro de estallido general, pero no es solamente América Latina. Cuando vos hablabas de cuál es el sistema, si es la gestión, hay una crisis capitalista mundial. Mira, una vez hablando con un periodista en América TV, en realidad en los pasillos, que generalmente los pasillos son los mejores lugares para tener charlas y no los estudios. Vamos a tratar de recrear ese clima en esta conversación. Bueno, Facundo Pastor, un periodista de América, me encontró sentado así, pero afuera del estudio. Me dice, escúchame, Eduardo, ¿qué es ser trotskista en el 2019, creo que era? Eduardo, ¿qué es ser trotskista en 2023? Y mi respuesta, tenía 10 minutos menos para entrar al canal. Acá tenemos menos. Entrar para el canal. Digo, mira, te lo voy a poner así. Estamos en una crisis, ¿no? Sí. No solo Argentina, sino mundial. Sí. ¿Qué tipo de crisis tenemos? Porque la humanidad atravesó distintas crisis, ¿no? Digamos, uno analiza la historia de la humanidad y dice, acá hubo una crisis en un momento de falta de alimento para la población. Había crisis de hambrunas, que la gente se moría de hambre. ¿Por qué? Porque no alcanzaba la producción para la población que había. No es el caso. No es el caso. Tenemos una crisis sanitaria, como hubo después del medioevo, en el medioevo, cuando al no entender la contaminación que significaba las propias heces, la gente las tiraba en la calle. Bueno, venimos de una pandemia, pero también estamos saliendo de eso. Pero tenemos unos instrumentos científicos extraordinarios, por supuesto, que no tenían en el medioevo, ni cuando... Esa misma pandemia hubiese sido otra cosa. Bueno, como ocurrió con la fiebre española, hubiera matado a la mitad de la población. Eso no ocurrió. Entonces, ¿qué tipo de crisis tenemos? Y yo le digo, mira, una crisis de sobreproducción. Hay más productos que lo que se pueden reproducir en el mercado. Entonces hay un problema de distribución. Hay un problema de distribución y hay un problema de que los que son dueños de los medios de producción
no pueden reproducir el valor de su capital en el mercado y tienen que chocar con otros sectores del mercado para ver quién controla el mercado. A ver, Eduardo, las guerras sí. no dejan de ser el trasladar esa situación de choques comerciales a choques físicos. En toda guerra, y ahora estamos teniendo lamentablemente un par o más de una, donde el fondo del problema es económico, es una lucha por los mercados. Entonces, ¿por qué la insatisfacción pareciera encontrar causas de salida por derecha y no por izquierda? En Argentina, en muchos lugares, no hace falta hacer la lista. En Brasil, en un montón de lugares. Bolsonaro perdió y se fue del poder con el 49% de los votos. ¿Por qué, Eduardo? Vamos a empezar por la izquierda, es decir, por casa. Porque la izquierda todavía tiene que remontar, y es muy difícil, la caída del muro de Berlín. Nosotros somos trotskistas. Hace 80 años Trotsky dijo, esto va al desastre, y por eso lo mataron. Yo voy a ser justo en algo, porque a vos vos decías que te tratan mal en muchos lugares, yo voy a ser justo en esto. A ustedes le cargan una romana que no es de ustedes. Lógico. Por desconocimiento, que denunciamos probablemente. Hace 80 años. Bueno, el estalinismo Dijimos, el manda a matar a estalinismo, Trotsky, ¿no? lógico. Después decir, podemos discutir el trotskismo, pero eso es una Pero verdad es histórica. una verdad histórica que además el hombre ha sido perseguido, Trotsky fue perseguido hasta el otro lado del lado del mundo, hasta México, y allí fue asesinado porque su idea era peligrosa, porque era un hombre solo, rodeado de 10 o 15 amigos ahí en ese lugar. Pero volviendo al presente. Por eso, La situación económica está bien, sacan tiene parte de 2%, responsabilidad. 2,5%. Y va mal y sacan 2,5%. ¿Por qué no hay un crecimiento de la Porque izquierda y la protesta primero, sale por derecha? A ver. Primero porque cargamos con eso. Es decir, aquel que mira a la izquierda, en la Argentina inclusive, cree que es el Partido Comunista. Porque la izquierda existente, durante muchos años fue el Partido Comunista, que hoy está integrado al gobierno peronista. Hoy está integrado al kirchnerismo. Es parte de Unión por la Patria. Es parte de Unión por la Patria. Pero durante muchos años fue enemigo del peronismo, cuando el peronismo inclusive tenía aspectos progresivos, en el 45, cuando estuvieron con Braden y no con Perón. Todavía cargamos con eso. Y hoy la izquierda está en una crisis, porque tiene que impulsar. La izquierda ha logrado una unidad importante, que es este Frente de Izquierda, que nosotros integramos, pero hoy tiene un perfil que no lo ayuda a intervenir en el proceso político con sus propias armas. ¿Qué quiere decir esto? Con el desarrollo de una movilización popular que lidere esta izquierda. Ahora, eso explica por qué no la izquierda o las limitaciones que todavía tiene la izquierda. ¿Por qué por derecha y por qué por estas formas de derecha, Eduardo? Es difícil tener un diagnóstico único. En Europa también está ocurriendo. Hay una rebeldía por derecha, hay un libro inclusive que las rebeldías son por derecha, que... Pablo Stefanoni, ¿por qué la rebeldía se volvió de derecha? Exacto. Digamos, no creo que yo leí algo del libro, no lo leí todo, tengo que terminarlo, es una de las deudas que tengo. Es un libro muy no lo terminé, porque viste, cuando uno lee varias cosas a la vez, lo dejé pendiente, pero no sé si dan el clavo, porque que la rebeldía sea de derecha es relativamente falso. Porque hay gente que se rebela y termina votando a la derecha, pero después la derecha en el gobierno, como fue Bolsonaro, si bien se retiró con una cantidad de votos importante, casi fue el producto de un golpe de Estado también. Bueno, se va con un intento de golpe de Estado también. Se va con un golpe de Estado, pero el inicio también, cuando voltean a Dilma Rousseff. Más allá de las características de Dilma Rousseff y cómo el PT, un partido que representa efectivamente muchísimos trabajadores, la deja caer. Eduardo, hablabas antes de la familia, del tipo de familia que sea, como un elemento importante para acompañar. Perdóname. Sí, dale. Hay algo que me quedó pendiente de lo de Milei y la expresión, que es que también ahí está manifestado el fracaso de la democracia. Milei, ¿tan así fracaso de la democracia? Sí, ¿Es un montón? Ha fracasado en sus propios términos. Es decir, ¿qué decía Alfonsín? Con la democracia se come, se educa y se cura. No alcanza. Es decir, solamente con el régimen constitucional, que tiene un parlamento, que tiene un poder ejecutivo, separación de poderes, con eso no alcanza. Está visto. Claramente con eso solo no alcanza, porque nos está ocultando que en realidad detrás hay un régimen con características de clase. Pero yo te interrumpí, vos decías, ese fracaso y lo vinculabas con Milei. Lo vinculo por Milei porque, inclusive, por ejemplo, Milei se presenta como el hombre que dice que viene a terminar con el socialismo en la Argentina. Porque dice que Larreta era socialista. Sí, metiendo en socialismo un montón de cosas. Bueno, pero lo que ha fracasado es el capitalismo en la Argentina.
Es decir, todos esos, Larreta, Macri, Cristina hace poquito vi una filmación donde decía, acá tenemos que hacer el capitalismo en serio. Era más capitalista que nadie. Le van a acusar a Cristina de socialista. Cuando hablaba recién de los movimientos de derechos humanos, hay una declaración de Cristina extraordinaria. Porque ella dice, cuando se produjo aquí el encuentro, el G20, dijo, a mí me tienen que agradecer haber convertido el movimiento piquetero en el movimiento social que soy, que contiene a los trabajadores. Es una declaración extraordinaria, porque es efectivamente lo que intentó hacer. Con una parte lo hizo, al punto que están integrados algunas organizaciones al gobierno peronista. Con nosotros no, seguimos siendo piqueteros, honrosamente y orgullosamente piqueteros. Vamos a ir también a eso, por eso quiero entrar en tema con la cuestión ayudas sociales, planes sociales, programas sociales, no quiero mencionarlo de ninguna manera que sea peyorativa. Dada la situación social que describís, dada estos problemas de desestructuración de las familias que vos mencionás, dado el hecho de que pasan las generaciones y nuestra crisis se va profundizando, ¿qué pensás, qué sentís cuando escuchás que hay que transformar los planes sociales en trabajo? ¿Es posible? ¿Estamos lejos de eso? ¿Hay que hacer un trabajo específico para lograrlo? Mira, primero déjame decirte una cosa que digo siempre y se sorprenden muchos. Los planes sociales son un cáncer, no son una solución, son un problema. Ahora, hay cosas que a veces necesitas porque son indispensables para alguien que se está muriendo de hambre. Es decir, lo ideal no es que haya comedores populares. ¿Cómo va a ser lo ideal que haya comedores populares? ¿Cómo alguien cree que los comedores populares son una... Yo no conocía en mi juventud los comedores populares. Existen ahora. ¿Comías en tu casa? Pulula. Bueno, uno comía en su casa. Y no existía la gente que necesitaba de una asistencia social. Era muy reducida. Alguna actividad de los curas en el barrio que podían hacer a alguna persona muy necesitada. Pero la masividad que hoy tienen los barrios... ¿Eso es el final o el límite de la figura materna y paterna de autoridad? Imagínate un padre, de un conducción. padre hoy a la tarde. Hoy es jueves, hay comedor, qué sé yo, te digo un barrio que se me ocurre ahora en La Matanza, La Palangana, comedor nuestro. Sí. El papá, estamos a 12, pero ya no le alcanza. Y sabe que no le va a alcanzar a fin de mes, entonces a la noche están preparando el mate cocido. Y le dice a su propio hijo, él o la mamá, anda al comedor a buscar la vianda. Y ahí entra el narco. Ahí tenés el narco que dice que al pibe, que ya creció comiendo en un comedor popular, le dice, che, ¿vos vas a laburar por 80 lucas? ¿Por qué no venís acá y por 80 lucas, no por 80, por el doble o el triple, te quedás en la esquina y me avisás si viene alguien? Entonces vuelvo a la pregunta, cuando se habla de convertir los planes sociales en trabajo, ¿es una mentira piadosa que nos estamos diciendo? No, es una excusa que los gobiernos han planteado como responsabilizando a aquellos que no tienen trabajo de no tenerlo. ¿Pero es realizable? Por supuesto, pero no que se conviertan los planes en trabajo, que el desenvolvimiento productivo de la Argentina, que el desarrollo de la industria en la Argentina, yo fui ferroviario, Sí. yo lo vi un taller funcionando, yo me formé en el ferrocarril, yo soy electricista hoy, Sí, lo sé. te puedo hacer una instalación, lo aprendí en el ferrocarril, vivo de eso hoy. ¿Por qué no hay más ferrocarril ahora? Donde yo trabajaba era un taller, en el Remedios de Escalada, donde cuando laburaba mi abuelo había 10.000 personas trabajando. Se creó una ciudad alrededor de Claro, ese taller. lógico. Todo Remedios de Escalada y parte de Lanús vivía, y además de esas 10.000 personas, sus familias y los que atendían las necesidades de esas personas, los comercios de la zona. ¿Vos sabés cuántas personas trabajan en el taller de Escalada? Decime. 300 personas. Bueno, claramente si no desarrollamos la industria ferroviaria, decíamos, si no desarrollamos la industria en la Argentina, si vos desarrollás la industria, la gente se va sola a trabajar. pero- Te doy una prueba. Sí. Antes de Néstor Kirchner, y yo no soy kirchnerista, por cuestiones económicas mundiales, los precios de los commodities, la soja, etcétera, el viento de cola, el famoso viento de cola del kirchnerismo, se generaron 5 millones de puestos de trabajo, todos precarios. Pero la gente se fue a laburar inmediatamente, no hubo falta ningún plan empalme, como hizo Macri o el plan ahora que no sé cómo se llama. Es que la economía le dé lugar a la Lógico. gente, vos decís. Ahora, Ahora, si se desarrolla la economía, absorbe directamente la mano de ahora obra. hablas de industria, desarrollar industria, claro. y te pregunto, sin chicana, Sí, sí. ¿pensás en una industria sin industriales? No. A ver, va a haber todo un periodo en la Argentina que evidentemente va a tener que desarrollarse la industria con industriales. Pero hay que ver si los industriales quieren. Acá te contraataco.
No, pero ¿por qué te digo si Pero te voy a contratar. Porque a un industrial hoy le conviene más los bonos que les da el Estado y que todos Está bien, pero las LELIC. Está bien, pero yo creo le que conviene en más. eso... Ahora, Sí. si cambia la matriz productiva de este país, hay que ver. Yo creo que la única forma de que cambie es que los cambios sean muy de fondo y que podamos tener el control en este país de los enormes recursos que tenemos. Hoy no lo tenemos. Te convoco una reflexión que si Sí. te da para la autocrítica, adelante, y si no, está todo bien, estamos conversando muy agradablemente, te agradezco mucho esta charla. Vos hablás de un momento de transición, de reconstrucción de la industria, hablás de desarrollo, y yo veo a tus compañeros de militancia en los distintos debates, en el ciclo electoral, Sí. que hablan, y me parece fenómeno, digamos, pero no sé si es muy adaptable a los tiempos. Hablan de clase trabajadora, con lo desestructurada que está la clase o las clases trabajadoras. Veo ejemplos regionales de izquierdas mucho más integradas en alianzas amplias de lo que podamos denominar, si querés, campo popular, llamémoslo como te guste. Y noto a la izquierda combativa argentina no solo encapsulada en sus propias estructuras, sino, Eduardo, haciendo mitosis. Entonces... No, mira. Pero redondeo. Eduardo Beliboni, ¿podría convivir en un armado político electoral con una mirada de corto y mediano plazo dentro de una estructura más amplia, no socialista? No. No te voy a mentir, no. Porque inclusive si miramos las experiencias europeas, por ejemplo, casi siempre Europa, sobre todo con la izquierda, va adelante en los procesos, históricamente y ahora también. Se ha integrado, absolutamente, y no ha resuelto uno solo de los problemas que tiene la clase obrera italiana. Bueno, viven mejor que nosotros. Bueno, ¿no? pero porque viven en Europa y viven gracias al oro argentino, a los diamantes africanos, es decir, no viven por el propio desarrollo y el desenvolvimiento que tiene Europa, sobre todo los países centrales europeos. En otra entrevista te lo discuto un poco eso. Bueno, puede ser, pero digo, las coaliciones de la izquierda en el mundo no han servido para que se desenvuelva la política que supuestamente quiere la izquierda, que es el socialismo. La idea del socialismo en democracia es prácticamente inviable, no va a ocurrir, porque el proceso democrático le obliga a la izquierda a alianzas en el que tienen que bajar absolutamente uno de los principales planteos de la izquierda en el mundo, que es histórico, que tiene que ver con quién domina los medios de producción. O sea, esto termina, digamos, en tu visión de las cosas, en algún tipo de proceso insurreccional, digamos. Dos variantes hay en la vida, y hace muchos años que el socialismo dice eso, o la barbarie o el socialismo. Es decir, el mundo va a una de esas dos alternativas. Va inevitablemente, como decían en alguna época, los 60, los 70, vamos inevitablemente en el rumbo al socialismo. No vamos inevitablemente rumbo al socialismo. De ninguna manera. No tenés esa fe. No es que es una fe, es una constatación. Podemos ir a la barbarie. Si miramos lo que hoy ocurre en parte del mundo... Pero la vía para es la llegar al barbarie. socialismo sería un proceso insurreccional, porque vos decías no. que a través de la democracia no se llega. A ver, sí, vos, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. ¿Qué tendría que hacer el Partido Obrero si gana las elecciones el próximo domingo? Decime. Decirle a los trabajadores que tienen que gobernar, si no sonamos. No hay ninguna posibilidad de que haya un decreto que diga que se ¿Eso qué acabó, implicaría para las instituciones que tomen en su democráticas mano tal como las conocemos? las estructuras centrales de la economía. No digo el negocio de la esquina, porque ahí te corren con que el comerciante de la esquina. Las estructuras centrales de este país tienen que estar en manos de otra clase social. Las grandes empresas. Los grandes sectores de la economía. Estamos hablando de la energía, estamos hablando de los ferrocarriles, de los transportes, de las comunicaciones. Si eso está en manos de las corporaciones, todos los recursos de este país van a ir a parar al beneficio de las corporaciones. Mirá, este país es muy rico, es extraordinariamente rico. ¿Cómo puede ser que tengamos este nivel de atraso? Un país que tiene absolutamente de todo, pero tiene un campo al servicio de la exportación de casi productos primarios. Eso es todo nuestro desarrollo en el campo, absolutamente tecnificado, extraordinariamente tecnificado. Pero para lo único que nos sirve el campo a nosotros es para las exportaciones. Es decir, para que un puñadito de gente se beneficie enormemente. Todo el resto que vivimos en este mismo país y que vivimos en ese mismo campo, no tenemos ningún beneficio. Esta respuesta tuya me deja pensando, vos hace un ratito decías que reivindicabas el piquete como medio de lucha. Creo que no se te escapa que en términos de imagen pública mayoritaria, incluso dejemos de hablar de los medios, de los partidos y del establishment, yo creo que si vos haces
pones un montón de Una gente encuesta y en vas. una esquina, Sí, me decías 10 a antes de 1, empezar el 9 a programa 1. que te viniste en un taxi. ¿Qué te decía el taxista? Que el taxista me reconoció y me dijo, me dice, vamos a alguna movilización, a un piquete, riéndose. Le digo, no, esperemos que no encontremos ninguna, y el hombre también se reía, me dijo, Bueno, sí, efectivamente. Vos reivindicás el piquete como. Yo reivindico todas las medidas de lucha, el piquete es una de las medidas de lucha. Pero déjame. Reivindico la acción directa. Pero por eso, voy exactamente a este punto. Para vos, el piquete o la acción directa es una medida de protesta que tiene que ver con la coyuntura, con la crisis social, con la necesidad de demandarle al Estado soluciones para personas que se mueren de hambre hoy, o es algo que se vincula con tu estrategia política que tiene que ver con modificar este estado de cosas de la democracia a través de una toma de control y de empoderamiento de la clase trabajadora. Mirá, ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, totalmente. ¿El piquete apunta a ser un conato para una revolución o es solamente una medida de coyuntura? ¿Cómo lo pensás? Es una distorsión decir eso, pero hay una parte de verdad en lo que decís, como en todas las cosas, ¿no? Hay una parte de verdad en el siguiente sentido. Esos trabajadores que están ahí, todos son trabajadores, digamos, algunos desocupados, otros más desocupados, están haciendo una experiencia también. Además de tener una lucha concreta por sus reivindicaciones, porque nosotros estamos llevando adelante planteos reivindicativos. Necesitamos esto. Ahora también hay una experiencia que nosotros apuntamos a que se haga y que por suerte la podemos hacer en los barrios y a veces no la podemos hacer en la fábrica porque la burocracia de los sindicatos te echa al otro día si haces eso. Si vos impulsás la deliberación, nosotros en los barrios lo impulsamos mucho, no es solamente el piquete que vos ves, sino la deliberación. ¿Cómo empieza una asamblea del pueblo obrero? Y algún día si querés te invito y la ves. Con todo placer. Una asamblea del pueblo obrero empieza, aunque te parezca mentira, con compañeros que tienen, a lo mejor no tienen una gran formación política y tienen dificultades para la comprensión política, empieza con un informe de la situación política. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué ocurre? ¿Por qué dice esto? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Qué opinión tenemos al respecto? Porque creemos que los trabajadores tienen que formarse en la idea de ser una clase para sí, como es la clase capitalista, que es una clase para sí. ¿Qué quiere decir una clase para sí? Que tenga conciencia también de la posibilidad de tener un rol histórico. También no es que es un ejercicio revolucionario, es absurdo, porque, digamos, no tiene nada que ver con una revolución, un piquete. Una revolución es una insurrección de las masas en general, Totalmente. que en muchos casos inclusive son espontáneos y tienen características Y no desbordan controlables los y encuadres. desbordan todo cualquier encuadre. Ahora, es verdad que una persona que está luchando hace una experiencia y por eso es tan negativo que en los sindicatos no haya asambleas, no haya reuniones. Mirá, yo me crié en el barrio de Luz y Fuerza, mi viejo era del sindicato de Luz y Fuerza. Sí. Se hacían, acá algún productor o no sé quién era, va a estar muy contento. Las asambleas se hacían en la cancha Independiente. Íbamos a la cancha Independiente, mi viejo me llevaba de la mano. Había miles de trabajadores de Luz y Fuerza que discutían, debatían, deliberaban. Ya tenemos que empezar a redondear la entrevista. Hablábamos de, yo lo definiría así, si vos no lo ves de esa manera, corregime los términos. Creo que en términos de imagen pública hay un desgaste del piquete como forma de protesta. Claro. En paralelo vemos la emergencia de un sector político de ultraderecha que utiliza una terminología que en lo personal me provoca mucha alarma. Primero, socialismo es todo y además el socialismo es un excremento y es algo que hay que extirpar del cuerpo social. Hay un macartismo que está de moda, que uno lo ve en las redes sociales, en la calle. Vos que ponés el cuerpo con tus compañeros en la calle, en los piquetes, ¿temés un giro represivo en la Argentina que viene? No diría temer, pero sí, considero que puede haber un giro represivo y que puede haber una idea que se va macerando también a través de los medios de comunicación, de una estigmatización. Yo he tenido que abrir la puerta de mi casa a canales de televisión que vinieron a ver cómo vivía, porque decían que era millonario, vivo en el mismo barrio hace 50 años y no tengo auto. Imagínate el millonario que vive... Te hicieron un favor entonces, yendo a tu casa. Bueno, lo tuve que hacer inclusive, contra mi idea de la intimidad que tiene todo el mundo, para demostrar que era falso. Pero era una campaña desesperante con que yo le robaba la plata a la gente. Hay una campaña de estigmatización que siempre anticipa una política represiva. Ya ocurrió. Cuando ocurrieron los asesinatos de Costequi y Santillán, también hubo una campaña previa en la que se manifestaba, bueno, pero y vos ves un caldo de cultivo y veo un caldo de parecido. cultivo y veo también sectores... Mira, la campaña electoral está llena de menciones a los piquetes. Sí, por eso te pregunto. Pero parece que fueran el único problema que hay en la Argentina. El otro día un periodista me decía, bueno, dicen que si el problema se resuelve si vos vas preso. Digo, me ofrezco.
Si se resuelven los problemas de la Argentina, me ofrezco ir un par de años preso. Un par de años para probar. Tampoco nos vamos a poner 30 años. Pero quiero decir, no es tan sencillo. Es decir, el problema son los piquetes que están en la calle. Mira, hay otro mito, que es que todos los días hacemos un piquete. Es imposible. Organizar un piquete es una cosa muy complicada, no es sencillo. Vos tenés que tener que no pase nada, que la gente vuelva a su casa, que no haya problemas en el camino, que no los paren. Hay un trabajo no se puede hacer todos los días eso, es imposible. Ahora, todos los días hay piquete, porque es una sociedad en conflicto. Mira, yo me crucé haciendo piquete con médicos del Garrahan. Si los médicos del Garrahan en este país tienen que hacer piquete, cerrame la 8. No puede ser. Hay un problema mucho más serio que Beligoni, que el Partido Obrero, que el Pueblo Obrero, y que los piquetes que hace porque nosotros hacemos cada tanto. Ahora, y todos los días hay un piquete, es verdad. Vos te levantás a la mañana, yo que soy viejo me acostumbro a levantarme con la radio, ¿viste? Escucho la radio y dice, el informativo es la temperatura y cuáles son los piquetes del día. A mí me llama la atención. ¿Cómo que hay un informativo que dice cuánto es un piquete? Quiere decir que es una sociedad en conflicto muy grave y que no funcionan las instituciones que deberían tratar, o los organismos que deberían tratar los problemas. Acá se corta mucho la calle por el problema de los servicios. La luz, Sí. los semáforos, los problemas que hay de seguridad, cosas que tienen que ver con los servicios. Ningún servicio funciona. Es decir, cuando vos te corta la luz en tu casa, en los barrios, sobre todo el conurbano donde yo conozco, llamás a Edesur o a Edenor, te atiende una máquina y nunca te dan bolilla. Bueno, dejaste un listado de unas cuantas cosas para pensar respecto de cómo sigue esta aventura democrática. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy amables.